Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Fer. Hola, Hola, Rafa. Hola, ¿cómo hola, estás? hola. Un jueves más. Un Un jueves jueves más, exacto. ¿Cómo justo. se sienten? ¿Cómo están hoy? Bien, bien. Yo Ustedes, también muy bien, muy yo bien, tenía muchas rato de no gracias. aparecer, eso es la verdad. Bueno, es que eres nuestro señor productor por eso, entonces se te Sí, disculpa por eso. estoy en ¿Eh? todos, pero casi nadie me ve, que es diferente. Exactamente, pero qué padre que estás con nosotras, bendito entre las mujeres, pues. Eres Sí, ya como Big sé, Brother, eres como como Big Brother. siempre. Todo lo Sí. ves desde atrás. ¿Eh? Desde atrás, sí. Y el que la riega soy yo. Por si querían saber, soy yo. Eh, Justo. ya saben quién es el culpable de todo lo que pasa en las redes, por favor. Hola. Oye, y saludos a los que se están conectando, gracias, bienvenidos. Vamos a dar unos segundos, también unos minutitos. De hecho, ya por acá nos están saludando. Hola Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es una Hola, mamá cuac, mamá ojitos. Cuac. De hecho, ya por acá nos están saludando. Por ahí se mete el audio, ¿ah? Buenas tardes. Sí, se está metiendo tu audio de celular o computadora o algo así. No, fíjate que lo tengo apagado, no sé, tal vez alguien por ahí, hay que bajarle. Oye, pero gracias Elsa, gracias a todos por unirse, bienvenidos, buenas tardes, Mi Mundo en Casa, como siempre, live de los jueves, platicando, charlando con todos ustedes, pues bienvenidos. Así es. Muchas gracias por conectarse. Ya como que nos han estado coacheando y cada vez creo que buscamos mejorar jueves con jueves y nos platicaban como que vamos súper rápido con el tema y vamos a esperar unos minutitos más. Si quieren les adelanto de qué vamos a hablar hoy. El día de hoy vamos a hacer una pequeña mirada al futuro. Estamos listos para el regreso al salón de clases. ¿Y por qué les digo que una mirada al futuro? Porque tenemos una invitada de honor, al ratito les voy a contar quién es, pero ella vive en Vancouver, Canadá, y los niños ya regresaron a clases desde septiembre del 2020. Ya tienen algunos meses por allá que pues tuvieron toda esa dinámica, tuvieron todas las dudas que ahora tenemos. Así que creo que va a ser una plática excelente porque justo como les digo, es una pequeñita mirada al futuro. ¿Qué les parece? Muy bien, de hecho, ella es un poco bloguera, tiene podcast por ahí en Spotify para que ahorita se los ponemos para que la sigan. Y la verdad es que tenemos el agrado de recibir aquí en Mi Mundo en Casa a Jess. Por favor, presenta a Fernanda, su nombre es Fernanda, chilanga en Vancouver. Bienvenida, Fer. Hola, Gracias, chicos, ¿cómo gracias. están? Hola Gracias. Fer, alias Chilanga en Vancouver. Chelangue de Vancouver, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. En serio, es un honor. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, Fer. Les quiero contar que Fer y yo hemos sido amigas durante muchos años. Es de esos que dicen cuaderno de doble raya. Hemos compartido muchas experiencias y ahora compartimos la maternidad y la paternidad en caso de Rafa. Tenemos, pues bueno, hijos de la misma edad y estamos en este tema del emprendedurismo, además de tener muchas experiencias compartidas con respecto a la maternidad. Queremos que nos platiques un poquito, Fer, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes y nos adentramos al tema, ¿les parece? Claro. Perfecto. Yo tengo 3 hijas. Rosina tiene casi 10 años, Maya es la segunda y tiene 8 años, y Emilia, que tiene 6 años. Van en cuarto, segundo y kinder. Esas son mis hijas. ¿Y a qué me dedico? Obviamente a ser mamá y trabajo en una escuela, soy asistente educativo y entonces trabajo con muchos chamacos. Así que lo padre de esta conversación es de que no solamente van a tener la mirada de mamá mandando a sus hijos a la escuela, pero también de una persona que justo trabaja en una escuela. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, mandarnos sus preguntas, sus dudas para que las vayamos contestando. Vamos a poner aquí todas sus dudas. Y tenemos las redes sociales de Chilanga en Vancouver, perdón, porque además de ser mamá, Fernanda es se me olvidó. una emprendedora y queremos que nos platiques qué es Chilanga en Vancouver, qué te animó a hacerlo. ¿Qué pasó, Rafa?
¿Cómo nace Chilanga en Vancouver? ¿Por qué el podcast? ¿Hace cuánto estás por allá? Eso es importante. A ver, cuéntanos o Les cuéntales a nuestra cuento. comunidad qué L- haces por allá y por qué, cómo, Les cuándo, cuento de mi dónde. bebé, les cuento de mi bebé, así le llamo a mi podcast. Pues empezó porque si escuchan mi podcast, la verdad es de que todo el mundo siempre me han dicho, Fer, tienes que escribir un libro. Pero así que digas, híjole, qué literaria soy y qué buena soy como escribiendo, no. Pero me gusta mucho hablar, me gusta mucho contar historias. Y entonces un día dije, bueno, ¿por qué no contarles a las personas mi situación? Porque junto con ser mamá, ser esposa, ser inmigrante, pues sé que no solamente soy la única, que hay muchísimas más personas que están en mi lugar y dije, bueno, ¿por qué no compartirles mis experiencias? Y obviamente hacerlo divertido, llorar, cotorrear, enojarnos, tengo invitados y contamos de nuestras historias y siento que es un poquito unirme con toda la comunidad mexicana que está en otros países y unirme un poquito a mi país, que pues obviamente es México y que lo extraño muchísimo. Y obviamente soy de la Ciudad de México y pues por eso le puse a mi podcast Chilanga en Vancouver. Y empecé desde el año pasado, desde el 2020, y justo empecé porque sentía que había una desconexión, obviamente por la pandemia, extrañaba mucho la familia y dije, bueno, ¿por qué no conectarme así con mi gente, con los que ya me conocen y compartirles? Y además me pueden escuchar, ¿no? Muchos amigos me decían, es que te extraño mucho, pero entre 3 hijos y el trabajo y el esposo y pues ser mamá simplemente, pues yo dije, bueno, ¿por qué no? Que escuchen mi voz, que se diviertan un poquito y hacerles el tiempo un poquito más agradable, ¿no? Entonces, así creo, así empezó Chilango en Vancouver y me divierto muchísimo porque platico cosas como situaciones como cómo conocí a mi esposo, cómo me vine aquí a Vancouver. Tengo invitados especiales y muy divertidos. Por ejemplo, un ejemplo es Belén, porque obviamente compartimos muchísimas historias y muchísimas experiencias juntas. Y entonces la verdad es que me divierto mucho y es como mi terapia. Entonces eso es Chilanga en Vancouver. Entonces si quieren reírse un poquito, llorar de las tragedias de otra persona, no de las suyas, escúchenme, váyanse a divertir un poquito con Chilanga en Vancouver. Ahí estaremos, Fer. Ahí Muchas estaremos. gracias, César. Y gracias por compartir. La verdad, para nosotros es súper, súper importante tener un punto de vista a lo que se vive en México, ¿no? Porque si bien sabemos que evidentemente somos o sea, es súper distinto lo que vives allá en Vancouver y todas las costumbres y el pensamiento, cultura, todo esto, evidentemente nosotros acá también como papás decimos, ¿qué onda? O sea, vamos a dejar que regresen nuestros hijos al colegio, no están estresados, están deprimidos, los mando, yo un día despierto digo, no, sí ya, Vane, vas a regresar al colegio. Al otro digo, no, mi amor, creo que no vas a regresar al colegio. No, ¿por qué? Porque mi cabeza está vuelta loca, ¿sabes? De qué es el deber ser y de qué es lo que evidentemente va saliendo en las noticias todos los días, ¿no? De repente nuestro amigo Francisco, que es parte del equipo, nos manda una nota hace ratito así alarmante, ¿no? Y yo ayer me encuentro otra de un periódico, ¿no? El por qué no estamos listos, el por qué la SEP se atrevió, ¿no? A decir, estamos listos y los niños al colegio. En el colegio de mi hija, por ejemplo, es un comunicado hoy, mañana hay otro, ¿no? De Sí. sí y luego no. Entonces, verdaderamente así como creo que estoy yo, están muchos papás afuera, ¿eh? Ah, no, y Entonces, estábamos todos, no te creas. A no es, nosotros, ustedes por lo menos ya están ahorita en la etapa en la que ya hay vacunación, en que ya sí, hay un claro. plan, ¿no? Nosotros entramos en septiembre del año pasado, donde no existía plan de vacunación para nadie. O sea, no había un plan de para cuándo, no sabíamos ni para cuándo iba a salir la vacuna. Entonces, te juro que te entiendo perfecto. Yo, como te digo, tengo 3 hijas y desde el primer día que empezaron las clases en línea, yo me di cuenta que no era maestra. O sea, a los 5 minutos, la mayor estaba ya regañada en su cuarto, yo estaba llorando en la sala, soy la peor mamá del mundo, las otras dos estaban peleándose con los lápices, o sea, era un relajo. Yo Sí. dije, es que yo no soy maestra, tengo mucha paciencia con otros niños, pero no con las mías para Ah, no, enseñarles a claro. estudiar. Y entonces, en el momento en el que dijeron, se van a abrir las escuelas, bueno, la parte de mujer
que estaba ya en la locura, dijo, sí, ¿cuándo? ¿Dónde firmo? Ahorita se las mando, es más, les invito el lunch a los maestros, ¿no? Sí, Y de claro. repente a los 5 minutos dije, ¿cómo voy a mandar a mis hijas y cómo las voy a exponer? Y no solamente a ellas, nos estamos exponiendo nosotros también. Y entonces decía, no, 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 te estás adelantando, estás nada más pensando en ti y que necesitas tu tiempo. No, tus hijas son lo más importante. Y luego cuando ellas escucharon, los niños pueden regresar a clases, mis hijas estaban súper emocionadas. Y yo decía, no, 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 ni les voy a decir, ni las voy a emocionar porque no las quiero mandar al colegio. Pero yo sí empecé a ver que mis hijas, y especialmente la mayor, necesitaba el tener un poquito más de interacción con otros niños. La empezaba a ver, como han hablado ustedes, mucho entrando en depresión, en muchísima ansiedad. Y entonces dije, bueno, respiré profundo y dije, Sí, claro. hay que, Sí, sí, sí. hay que confiar en el proceso. Estoy segura que el gobierno y que la SEP, y aquí por lo menos en Vancouver, no iban a exponer a los niños a algo a que pasa algo espantoso, ¿no? Los niños son nuestro futuro y obviamente, aunque de repente pensamos que lo están haciendo por la economía, tenemos también que pensar que pues son el futuro de México, son el futuro del mundo. Entonces, no van a exponer a los niños a algo tan espantoso o que les vaya a pasar algo muy feo. Entonces dije, bueno, es momento de confiar, respirar profundo y ver qué pasa. Yo sé que ahorita en México van a hacerlo como transición. No va a ser de, si quieres mandar a tus hijos, los puedes mandar, y si no los quieres mandar, pues no los mandes y seguimos en línea. Sí es así, ¿verdad? Pues depende de cada institución. De hecho, les platico rápido de Fati. Ella tiene 7 años y va en primero de primaria. La verdad es que el Consejo de Padres de Familia decidió que en este año escolar, aún así que el gobierno haya dicho que el 7 de junio regresan, la escuela no va a regresar hasta el inicio del próximo, que es en agosto. Y eso, a ver, de acuerdo a las condiciones y de qué semáforo se maneje, y que realmente ahorita lo que nos estamos platicando es un día sí es virtual, otro es presencial, los niños no pueden estar vacunados ahorita, entonces es como complicado un poco. Este es mi caso y Bel, Gess, adelante con el suyo, porque de hecho Pato es Otra historia. otra historia, Gess Sí. tiene otra historia, y así como otros tantos, y de hecho pongan sus preguntas, la experiencia que han tenido con cada una de las escuelas de los padres de familia que nos ven. Pongan sus comentarios para que nos digan qué ha pasado también por este lado. Bel, adelante. Oigan, antes de continuar, siempre lo digo en los lives y me encantaría subrayarlo en este momento. Mi mundo en casa es un espacio abierto para diferentes opiniones. Respetamos absolutamente todas las opiniones. Si son mamás y papás que deciden regresar a sus niños a la escuela por salud mental, salud emocional, o porque simplemente no hay nadie que los pueda cuidar porque nosotros como papás ya regresamos a trabajar, adelante. Si son papás que deciden quedarse en casa, si siguen pues todas sus actividades, nuevamente colegio en línea y los papás con home office, adelante. Mi mundo en casa respeta cada una de las decisiones y cada una de las opiniones de nuestra querida comunidad. Y antes de continuar, me gustaría saber si tenemos algún comentario, alguna pregunta, quién se está conectando para saludarlos. De hecho, justo le vamos a platicar ahorita a Chilanga en Vancouver, que Mi Mundo en Casa está hecho y está fundado por 3 marcas. Una es Iconia, otra es Meeting Point y otra es Quack. Entonces, Quack por ahí tiene muchos saludos y quiero ver, por favor, entre todos, mira, nos manda a saludar, por ejemplo. Elsa Jocelyn Gallardo Valverde. Buenas tardes, mamá Cuac. Hola, Elsa, gracias por estar aquí. Por acá. Mari Carmen Pizarro, te mando un beso. Hola, soy mamá Cuac. Hola, Mari Carmen. Por acá saludan a Fer. Mi Charlie. Muchas gracias, Charlie. Fue número 1, te escuchamos todas las noches. Y May
Catherine Siur, mamá Cuac. Hola, Imei. Ay, qué difícil está tu nombre. Imei. Bueno, digamos Catherine, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Por favor, mándenos sus preguntas, porque justo como les platicamos, Fer ya tiene aproximadamente 4 o 5 meses que regresó al colegio a sus 3 pequeñas. Además, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. No es cierto, tiene 8 meses. Justo ya los estoy casi un contando año. yo. Sí, ya casi un año y nos gustaría saber, Fer, punto número 1, tomaste la decisión de regresar a tus 3 pequeñas junto con tu esposo a la escuela. Así ¿Qué es. sucedió a partir de ahí? Regresas a la escuela porque justo como lo decimos, es una mirada al futuro. Nosotros nos sentimos privilegiados de tenerte aquí porque podemos descargar todas nuestras preguntas, nuestros miedos, lo que te imagines contigo. Entonces mi pregunta es, tomas la decisión, regresan las niñas a la escuela y ¿qué pasa a partir de ellos? Punto número 1, ellas cómo se sintieron. Punto número 2, ¿qué pasó con respecto al bicho? ¿Pasó algo extraordinario? ¿Fue diferente? Cuéntanos, por favor, Fer. Bueno, el primer día de clases, mis hijas fueron las niñas más felices del universo. Aunque obviamente es completamente diferente porque antes no existían las máscaras, no era de que las maestras las abrazaban, entre amiguitos jugaban y cuando regresaban a la escuela obviamente no se pueden tocar, 2 metros de separación, 6 feet apart, aquí les llaman, ¿no? Las maestras obviamente no tenían el contacto físico que las maestras, por ejemplo, de Emilia, ¿no? Entrando a su primer día de kinder y que la maestra que tiene es una maestra que tuvieron sus hermanas y que es la más cariñosa del planeta y veías la frustración de la maestra de querer abrazar a los niños chiquitos, ¿no? De decirles bienvenidos y que hay mascarillas. Pero a pesar de todo eso diferente del no se pueden abrazar, no se pueden juntar, todos están separados, mis hijas fueron muy felices. La mamá, en la otra caso, yo estaba triste, estaba frustrada, me sentía muy culpable. Creo que lo hablabas tú la semana pasada, Belén, que cómo es que todo lo que pasa con las mamás, en el momento en el que nacen tus hijos, te sientes culpable, sea lo que sea, y hay culpabilidad. Y yo decía, ¿cómo es posible que arriesgue a mis hijas a este bicho? ¿No? Pero ¿en qué momento? Y me acuerdo que mi esposo y yo nos sentamos el primero de clases porque yo sí estaba desgarrada. Y platicando con las niñas, platicando con él, me di cuenta que mis hijas estaban bien, ellas estaban contentas y que si yo me sentía estresada, que si yo me sentía insegura, esa inseguridad y ese estrés y esa ansiedad se las iba a transmitir a mis hijas. Entonces me dijo mi esposo, mira, tomamos esta decisión, hay que darle chance. Lo peor que puede pasar es de que nos arrepentimos y la próxima semana no los mandas. Intenta hoy y vemos mañana qué pasa. Y así fuimos, un día a la vez, literal, un día a la vez. Pero yo empecé a ver diferencia con mis hijas. Empecé a ver que la mayor empezaba a estar un poquito más activa, que empezaba a platicar más, que llegaba contenta de la escuela, que me contaba de sus amiguitas, que ya no solamente era el mamá, estoy aburrida, mamá, puedo agarrar el teléfono, mamá, puedo jugar tal, mamá, necesito hablar con mis amigos por WhatsApp o por el Facebook. Ya no era tanto el necesito estar metida en la computadora o en el teléfono o en el iPad. Era mamá, jugué con mis amigas o ya estaban cansadas, ¿no? ¿Ves la diferencia de cuando los niños están cansados de ir a la escuela porque llegaban y habían descargado toda su energía? Y entonces empecé yo a ver que estaba siendo muy positivo para mis hijas y me empecé a relajar un poquito. Y algo que fue muy positivo fue que los números no cambiaron. La misma transferencia era más entre adultos y era, por ejemplo, en lugares de trabajo o en restaurantes, pero no hubo un exceso o un incremento de números en los colegios o con los niños. Yo les tengo que decir que mis hijas, como dijo Belén, llevan 8 meses en la escuela y han habido 3 casos en los que 3 salones nada más dejaron de ir a la escuela. 3 casos. En una escuela, claro, mi escuela no es la más grande, son 500 niños, pero de 503 casos y que no fueron casos directos con los niños, eran en sus familias y por todas las consecuencias, obviamente por seguridad, hicieron que los niños no fueran a la escuela. Pero 3 niños en 8 meses. Entonces eso nos empezó a dar mucho más seguridad de saber que lo que estábamos haciendo estaba bien. Eso Así, está Belén. increíble, eso está increíble, Fer, porque definitivamente
tal como lo dices, hay mucha culpa, eh, hay mucha, ¿cómo lo podré decir? Zozobra. No sabemos qué nos depara el destino con respecto a la revolución que ha tenido el mundo, porque da lo mismo estar en México a estar en Vancouver. Lo que se Ujú. siente es exactamente lo mismo, ya que, pues, sin temor a equivocarme, te podría decir que todos los papás estamos para salvaguardar la integridad de nuestros hijos. Integridad, seguridad, salud sobre todo, que ahora nos damos cuenta en estos tiempos que la salud es el tesoro más preciado que tenemos. Ujú. Y, y creo que somos muy afortunados en darnos cuenta de este tema. Quisiera preguntarte, Ujú. Fer, eh, ¿qué medidas sanitarias se toman en Vancouver para que nosotros podamos hacer también como un poquito de, digamos, comparación con respecto a, pues, lo que pasa en México? ¿Cuál es la diferencia con respecto a este tema y qué es lo que a ustedes les está funcionando? ¿Cuáles son los tips que podrías darnos? Estos tips más allá de los que vemos en redes sociales o en la Ujú. televisión. Tú como mamá que ya tienes hijas desde hace 8 meses a la escuela, que no se han contagiado, que son niñas felices, ¿qué medidas de seguridad tienen allá? Mira, te voy a decir que los primeros meses todo tenía etiquetas. Todo lo de mis hijas tenía etiquetas y yo les decía, no puedes compartir. Obviamente la seguridad, las medidas que tomó la escuela igual. No podían compartir lunch, Eso importa los mucho. bebederos se cerraron por completo, entonces cada niño tiene que llevar su botella de agua de su casa y si se tiene que llenar era independiente, no era en el mismo bebedero, por ejemplo. Em, Mascarillas. Aquí en las escuelas, muy chistoso, al principio dijeron que no eran necesarias las mascarillas para los niños, era para los maestros, no para los niños. Pero yo por seguridad dije, bueno, no pierdo nada, ya están las niñas acostumbradas a tener los cubrebocas todo el tiempo, pues que lo tengan, no pierden nada y es por seguridad. Entonces yo a mis hijas les pedía que usaran su cubrebocas todo el tiempo, que si lo usaban todo el tiempo en la escuela, eh, no sé, No pero, sabemos. pero yo se los pedía. Les pedía obviamente que tuvieran mucho cuidado en acercarse a sus amiguitos, porque obviamente, digo, son niños. Y como les dije, trabajo en una escuela. Y puedes ver que los niños no, por más de que les digas que se separen y que no estén muy juntos, no entienden eso. Son niños, quieren jugar. Pero yo, por ejemplo, los primeros meses eran los cubrebocas, gel sanitizante todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, al momento de que mis hijas tienen eczema, que es, las manitas se les ponen muy resecas. Bueno, tenían manos de 90 años mis hijas, estaban todas arrugaditas y todas resecas, pero era mantenerse, lavarse las manos constantemente, el gel. Algo que yo al principio de inicio de clases es que llegaban a la casa y las encueraba. O sea, yo ya tenía ropa en la entrada de la casa y casi, casi con, ¿no? Las desinfectaba y les cambiaba la ropa luego, luego. Ahorita les puedo decir que eso ya no me estresa tanto. Trabajando en una escuela me doy cuenta que las medidas que está llevando la escuela son muy sanitarias, que además tenemos ahora es un proceso de eliminación. Si tus hijos tienen poquitos mocos, tantita tos, les duele un poquito la panza, no puedes mandar a tus hijos a la escuela. Y en el momento en el que entran al salón y se quejan de que o estornudan, así te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que llevar a tu hijo. Entonces, eso también fue algo muy padre, porque no solamente es COVID, todo lo que hay en las escuelas, todos los bichos, creo que hemos aprendido a vivir con ellos y a mandar a nuestros hijos, es poquitos mocos, no pasa nada. Esos poquitos mocos para tu hijo a lo mejor no son mucho, pero si otro niño los agarra, puede ser muy grande. Entonces, esa cultura de empezar a pensar en que un dolor de panza no es cualquier cosa, unos moquitos no son cualquier cosa, hay que pensar no solamente por tu hijo, piensa por los demás niños. Entonces, eso fue algo súper padre también. Justamente es lo que te quería preguntar, ¿no? El nivel de protocolos que tienen por allá las instituciones educativas, obviamente el gobierno, Ujú. porque tiene que ir regulado justamente con todo esto. Y bueno, la tranquilidad que te da la escuela. Y pregunta, ¿tus hijos van donde tú trabajas? No, no, yo voy en Eh, otra escuela, yo trabajo en otra escuela. Y por ejemplo, el mismo protocolo lo lleva
al mismo grado en tu escuela que en la de tus hijos? Sí, mis hijas van en escuela pública y yo trabajo en escuela pública. Ah, ok. Y como escuelas públicas es súper, están en una cajita, no te puedes salir de la cajita. Todos los días tienes que marcar, mi hija tiene mocos, no. Mi hija tiene un poco de tos, no. Mi hija ha tenido fiebre en los últimos 24 horas, no. Tienes que llenar todas esas casillitas y lo haces electrónicamente para saber que tu hija, no, y tienes que firmar tu nombre de decir, mi hija está 100% segura de poder entrar a la escuela. Oye, por ejemplo, Fer, ¿cómo es que el gobierno, a ver, platícanos un poquito, cómo es que el gobierno decide regresar a los niños en septiembre? ¿Sin vacuna? ¿Cómo enfrenta el gobierno de Canadá a la pandemia? Digo, me queda claro que hay mucha diferencia, pero ahorita, por ejemplo, ya traen un plan de vacunación allá. ¿Cómo es esto? Mira, como yo le comenté a Belén al principio, nosotros no teníamos plan de vacunación en septiembre del año pasado. No había vacuna todavía en esos tiempos. No había nada. Literal fue aventarse como un gordo en tobogán y confiar en el proceso. Y me acuerdo que la doctora que habla acerca de cómo está pasando la pandemia, la que está encargada de todo aquí en Vancouver, dijo, tenemos que confiar en que las personas que están en el gobierno están haciendo lo posible y que tienen la idea de lo que está pasando y por eso estamos mandando a los niños a la escuela. Tenemos que confiar, porque además tampoco podemos parar nuestra vida. La economía del país estaba viniendo abajo, los papás tienen que regresar a trabajar, las empresas no podrían mantener a la gente trabajando en sus casas. Entonces, literal, yo creo que fue entre lo económico y pues tenemos que ver qué pasa. Pero sí, nosotros no teníamos plan de vacunación ni nada. Y actualmente, por ejemplo, ¿ya lo tienen? Ya. Yo ya recibí mi primer vacuna hace casi mes y medio y los maestros empezaron, aquí en Vancouver fueron primero doctores, o sea, todos los médicos, first responders, que les llamaban, estoy pensando en inglés también, discúlpenme, que son bomberos, enfermeros, los que trabajan, los de primera línea. Trabajadores de tiendas comerciales, en el súper, todos ellos vacunados primero y adultos mayores. Y poco a poco empezaron con el proceso de escuelas. Ahorita, lo que yo te puedo decir es de toda mi escuela, todos los maestros y todo el staff que trabaja ahí ya están vacunados, por lo menos con la primera vacuna. Ok, qué interesante. Digo, obviamente sabemos que se enfrentan de diferentes formas. Y de hecho, justo estoy leyendo por acá un súper comentario de Carlos Serrano. Lo voy a poner porque creo que vale la pena. A ver, tapa mucho, pero mejor lo voy a leer. ¿Les parece bien? Porque tapa mucho. Claro. Carlos Serrano nos dice, en mi caso fue curioso y diferente a Vancouver. Aquí yo vivo en Toronto. Mi hija regresó a la escuela presencial. Ella está en escuela católica. 2 meses y los casos empezaron a subir. Nos enviaban correos en los cuales nos notificaban los casos que se daban en los salones de toda la escuela, kinder y primaria. Se dieron 3 casos en familias de distintos niños y mandaron a toda la ciudad a clase en casa y siguen así. Del año escolar se tuvieron en total 2 meses presencial y lo demás online. Sí, creo que, claro. Él en Toronto. Es el mismo país, estamos a diferentes polos y pasa. Y ¿sabes qué? Solamente están en diferentes polos, claro. ¿Sabes qué? Que también creo que no quiero decir la responsabilidad de los papás, porque es ponerle mucho peso a los papás, pero creo que es el que si estás tú llevando las medidas sanitarias, el que te están diciendo que no te juntes con más de tanta cantidad de personas. Por lo menos aquí en Vancouver no podíamos tener a nadie en nuestras casas de visita. Nadie. O sea, era de que si los vecinos veían que invitabas a alguien en tu casa, literal te mandaban a la patrulla, ¿no? Y te multaban. Entonces, era mucho no puedes juntarte tenías tu burbuja, no te puedes juntar con personas, no hay fiestas, no teníamos restaurantes abiertos y los que estaban abiertos nada más era como en terrazas y eso apenas, de hecho, la semana pasada abrieron restaurantes otra vez de poder ir a comer en restaurantes. Aquí las medidas que estaban acerca de no habían iglesias, no habían conciertos, no había nada, ¿no? El que si ibas a caminar, tenemos, por lo menos aquí en Vancouver, la bendición de que hay muchísimos lugares a los que puedes ir a caminar, hay muchos bosques, hay muchos parques,
Entonces, la distancia que había entre personas, el que si tú sigues las medidas sanitarias en el que no te estás juntando con mucha gente, obviamente se controla. Yo siento que pasa que, bueno, es X, es mi abuelita, o X, es la prima, o es mi amiga, no pasa nada, pero no sabes lo que tu amiga o con cuántos tu amiga se ha juntado. Entonces, hay que hacer un poquito y crear un poquito la conciencia de decir, ok, hay que ser responsables en qué estoy haciendo y cómo estoy yo llevando las medidas sanitarias. El problema por lo menos pasó con mi jefe, que es el director de la escuela en la que trabajo, en donde cuidan a su hija, en su daycare, se enfermó un niño y del niño que se enfermó, 17 otras familias se enfermaron, 17. Y después de hacer como de platicar entre papás, fue que la familia del niñito que se había enfermado lo mandó enfermo, lo mandó con mocos. O sea, lo mandó ya con el virus y tenían que ir a trabajar y lo mandaron porque no tenían de otra. Y es así como se esparce el virus. Entonces, por eso a lo que voy es, si tú ves que tu hijo no se siente bien, que está cansado, es más, hasta que no durmió bien, no lo mandes a la escuela, porque, porque no está al 100%. Entonces, lo estás exponiendo no solamente al COVID, lo estás exponiendo a otras muchas más enfermedades y otros virus, porque alguien me decía, es que no porque hay COVID quiere decir que ya no hay gripa, que ya no hay tos, que ya no hay, Ah, claro, sí. siguen pasando, ¿no? Sí. Entonces, eso es ponerte a hacer un poquito, pensar en el otro, pensar en que qué puede pasar si lo mango con mocos, ¿no? Como yo lo decía antes, hay que ser responsables en tus decisiones y ver, porque si es de repente muy difícil decir, a mí me ha pasado que tengo que ir a trabajar y se despiertan mis hijas y me dicen, mami, me duele la garganta. Y te entra ok, para empezar te estresas de que le duele la garganta, ya se enfermó, ya tiene COVID, la tengo que... se te vienen todas estas cosas a la cabeza. Sí, claro. Luego te relajas y dices, a ver, ¿por qué le duele la garganta? ¿No? Entonces empiezo a hacer todo eso. Pero cuando eso pasa, prefiero no ir a trabajar, las dejo en casa, estamos aquí y veo qué es lo que tienen. O durmió y roncó la niña y entonces por eso le duele la garganta. O simplemente sí tiene un poquito de tos y la tengo que dejar en la casa y mejor dejar a sus hermanitas también, porque a lo mejor sus hermanas también tienen lo mismo. Entonces, la verdad es de que a mí me cambió mucho porque antes con Rosina me duele la panza y yo, no tienes nada, seguro es gas, vete a la escuela, ¿no? Seguro tienes que hacer popó, no comiste muchas verduras. Y tú la mandaba a la escuela de todas maneras. Ahorita no importa qué es lo que tengan, prefiero dejarlas en casa por seguridad y por protección a los otros niños. Voy a retomar los tips que nos acabas de dar, súper importantes. Tip número 1, etiquetar todo de nuestros hijos. Todo. Si tu hijo está en preescolar y todavía no sabe leer su nombre, ponle un sticker de su caricatura favorita, un Spider-Man, todo lo que tenga el Spider-Man, así es tuyo. De ahí vas a tomar, de ahí vas a comer. Punto número 2, papás, si vemos que nuestro hijo tiene un estornudo, moquito, le duele la garganta, la panza, todo, cualquier signo, recuerden que puede ser el bicho, y eso ya nos lo han dicho muchas veces. Si eres un papá que va a tomar la decisión de regresar a sus hijos a la escuela, sea un papá consciente y maximiza todo. Ahora sí les digo, maximicen todo. Si sus hijos se sienten un poquito mal o si tú como papá estás incómodo, te duele algo, por favor no mandes a tus hijos a la escuela. Queremos que esto sea un regreso a clases feliz, que nuestros hijos estén felices, que estén estables emocionalmente, que vuelvan a convivir con compañeritos, que se vuelvan a acostumbrar a tener a su miss enfrente, a su maestra, a su maestro. Y creo que estos 2 tips que nos has dado son de suma valía para que nuestros hijos estén sanos. Quiero que vayamos a comentarios de nuestra querida comunidad, saber quién más anda por ahí. Dice Elsa Jocelyn Gallardo Valverde. Yo soy mamá primeriza y mi bebé cumplió 3 años, ya debería entrar al kinder. La verdad, no me siento lista y me da algo de miedo tener que inscribirla ya a la escuela, pues con toda la situación que se vive en estos momentos. Claro, Elsa, es que creo que es súper normal. Es súper respetable. Ay, perdón. Tener miedo, tener culpa, creo que son, pues sí, lo que decíamos y lo que hemos platicado muchas veces. Nos hacemos papás y mamás, pero también damos a luz el miedo, damos a luz la culpa y tenemos que reinventarnos también. Tenemos que darnos cuenta, parar y decir, a ver,
si se está regresando a clases es por algo. Nuestros niños llevan más de un año en confinamiento, más de un año. Mari Carmen Pizarro de la Garza dice, en la escuela de mi pequeña nos dieron la opción de regresar a clases presencial o seguir con clases en línea, respetando nuestra decisión. Y creo Justo. que en la mayoría de los colegios y en la mayoría de las escuelas públicas y privadas, aquí no hay distingos, es exactamente lo mismo porque el bicho está aquí, está allá, está en Vancouver y en Japón. Así que es exactamente lo mismo, la decisión es tuya. Si vas a tomar una decisión que sea consciente y que sea siguiendo los lineamientos que nuestro gobierno está poniendo, los lineamientos de la escuela, colegio, institución, guardería, etcétera, para que pues, tus hijos estén sanos, para salvaguardar su integridad y su salud sobre todo. Y sabes qué, Belén, creo que algo súper importante es, si tienes alguna duda, si no sabes cómo manejar todo esto, habla con las maestras, habla con la directora, habla con las personas que van a estar encargados de tus hijos, ¿no? Que cómo se sienten ellas. Eso fue algo que, para empezar, a mí me estresaba mucho. Yo pensaba mucho en los maestros. Los están mandando a la guerra sin fusil, ¿no? Claro. Y es lo que tienen que hacer, y muchos maestros no querían regresar a clases. Y muchos no regresaron, muchos dijeron, ¿sabes qué? Yo no trabajo este año. Y es también súper respetable. Pero si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, si tienen miedos, platíquenlos con las escuelas. Me acuerdo que platicando con Belén me dijo, es que yo me sentí tan segura de platicar con la maestra de Patito o con la directora, porque me dio mucha seguridad las medidas que van a hacer, lo que estaban, su plan de acción. Entonces, eso sí también, lean mucho, pregunten. Eso es súper importante. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, Francisco. Creo que México gobierno aún no está preparado para regresar a clases presenciales y desafortunadamente está muy politizado tanto vacunación, regreso de actividades, escuelas, etcétera. Sí, pues en realidad creo que eso lo sabemos y lo palpamos todos, ¿no? O sea, es lógico que evidentemente pues tengamos, después de un año, como dijo Bel, de estar en confinamiento, pues evidentemente estamos viendo la forma de que sucedan cosas distintas, ¿no? Y nuestros mismos gobiernos a veces es complicado el implementar muchas cosas al mismo tiempo. Hace rato leía un comentario de alguien que decía, es que creo que nos falta confiar. Y sí, así como tú lo hiciste, tú dijiste, hoy confío en mis hijas porque yo doy, no es dar instrucción, les digo cómo pueden cuidarse, qué es lo que necesitan hacer y confías, ¿no? Y saben que yo creo que yo le aprendí muchísimo a mis hijas. Yo creo que les tenemos que aprender eso a los niños. Que los niños les das indicaciones, les dices por qué las cosas y en verdad las entienden. Sí. Y creo que luego ves a los niños usando las mascarillas, los cubrebocas, mejor que los adultos, ¿no? Exactamente. Sí. O mi hija le decía a sus amiguitos, tienes que usar tu cubrebocas. Y la más chiquita que va en kinder, se le acercaban los amiguitos y ahorita ya le vale, la verdad, no puedo decir que no, pero al principio decía, ¿sabes qué? No, estás pasando mi distancia, ¿no? Y le hacía así con sus manitas de, por favor, no te acerques. Entonces, hay que aprenderle también a nuestros hijos y pasarles esa confianza, y aprenderles y pasarles la confianza. Porque si vas a mandar, así como yo mandé a mis hijas los primeros días con mucho estrés, los niños lo van a sentir y no se van a sentir cómodos. Si tomas la decisión de mandar a tus hijos, respira, agárrate los pantalones y di, tengo que confiar. Y no le echen, y la verdad es que si vemos, lo platicábamos Belén y yo también, si vamos a ver lo que hace el gobierno y porque el gobierno, entonces nos vamos a estresar más. Piensen ahorita, como les digo, a poquito, un día a la vez. Si quieres mandar a tu hijo a la escuela, prepárate, platica con ellos, relájate, haz meditación, úntate aceites esenciales, Sí, claro. reza a la luna, baila la chalma, no sé, haz algo así para relajarte y que tu hijo también esté seguro. Y si no los quieres mandar, está súper bien también, haz lo que a ti te haga sentir mejor. Cuando tienes una niña de 3 años y eres mamá primeriza, si de por sí mandar a tu hijo al kinder el primer día de clases es súper difícil, sí, claro, con una pandemia ha de ser espantoso, no me lo puedo imaginar. Pero si lo que necesitas tú es dejar a tu hijo un año más en casa, hazlo, no pasa nada. O lo puedes empezar a mandar de a poquito, ¿no? O sea, ve qué es lo que más te conviene a ti, cómo te sientes tú más seguro. Eso es lo más importante.
Sí, de hecho, mi hija Fati tiene una backpack que es la backpack de COVID, por así le digo. Ahí trae todos los cubres que te puedas imaginar, más gel, más toallitas y la trae para todos lados. No sale sin ella. Y eso es importante. Justo lo que acabas de comentar es que nosotros los papás nos tenemos que sentir tranquilos de tomar la decisión de mandarlos o no. Claro. Eso es importante. Por aquí también seguimos con comentarios. Si quieren, por ejemplo, mi mamá dice, hola mamá, ese es el problema, que aquí no confiamos. Claro. Mira, Estela, gracias señora por el comentario, opino lo mismo. O sea, justo. Sí, no confiamos. No confiamos. Charlie, por aquí, que es papá de Mi Mundo en Casa, pues junto con Bel dice que van a tomar el riesgo y nuestro hijo, pero con las medidas responsablemente. Es que también yo siempre lo he dicho, si tenemos las medidas adecuadas y las implementamos en todo momento, creo que podemos hacer mucho entre todos. ¿Y qué más? Por aquí, Carlos Serrano también, que ahora sí se vio completo. ¿Me ayudas, Gess, a leerlo? Sí, claro. Carlos, gracias por tu comentario. Dice, el COVID es grave, pero el desarrollo social y psicológico, así como el impacto que tienen los niños, es igual o aún más grave. Claro. Justo, creo que puedo coincidir muchísimo y además, por eso nació justo Mi Mundo en Casa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que evidentemente nos teníamos que cuidar de algo que estaba pasando fuera, pero el regreso hacia adentro, al interior de nuestra casa, era justo esto, la parte psicológica y la parte emocional de nuestros hijos. Uh-huh. En algún momento decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Pues es que es lo mismo, porque decías tú, Fer, si nosotros estamos en temas de el miedo y todo se lo transmitimos, pero ¿qué pasa cuando ellos no se sienten fortalecidos dentro? Por eso, justo por eso, porque no estamos viendo el tema más a fondo. Estamos preocupados por COVID, sí, evidentemente, pero ¿cómo van a ir o cómo van a regresar nuestros hijos al colegio? No van a regresar seguramente sin COVID, y los vamos a cuidar, pero psicológicamente, ¿cómo? Uh-huh. ¿No? Sí. Y creo que eso es lo más grave. Ahí hay un punto muy importante, perdón, Fer, ¿quieres hablar? No, tú vas muñeca. Quiero decirles que hay un punto importante y prometo que no me voy a extender porque nuestra invitada eres tú y nos encanta cómo platicas y todo lo que compartes. Sigan mandándonos, por favor, sus preguntas para Fer. Recuerden que aquí tenemos una mirada al futuro. Lo que necesiten saber, por favor, envíenos sus comentarios y los vamos a estar leyendo. Hace algún tiempo, no mucho, Patricio yo creo que tiene 3 semanas, que hacía unos berrinches increíbles, pero berrinches que nos asustaban, berrinches donde eran 2 horas y Patricio no podía dejar de llorar. Y entonces mi esposo y yo decíamos, vamos a dejarlo llorar porque seguramente necesita sacar algo, uh-huh. Seguramente hizo un berrinche, después hizo un segundo berrinche y al tercer berrinche nos sentamos a platicar y dijimos, algo está sucediendo. Y eso tiene, les digo, 2 semanas. Para no hacerles el cuento largo, decidimos inscribirlo al deporte. Nosotros hemos sido papás que nos hemos cuidado muchísimo, incluso sacamos a Patricio de preescolar, que ya lo he platicado con ustedes porque era demasiado el estrés que sentíamos. Patricio es un niño 100% kinestésico y no podíamos pasar más de 5 minutos frente a una computadora y decidimos sacarlo. Pero después Patricio ya no quería agarrar un lápiz, después... Con esto les quiero platicar que todas las decisiones que tomemos no son buenas ni son malas, pero ¿qué creen? Que sí tienen consecuencias. Cada una de nuestras decisiones tienen consecuencias. Uh-huh. Patricio regresó el lunes a hacer deporte, está nadando, en parkour, en fútbol, se está metiendo absolutamente a todo. ¿Y qué creen? Que los ya no hay berrinches. Ya no hay berrinches, Patricio duerme bien, come bien, ya no está enfrente de la computadora, de la tablet, del celular, y justo fue una miradita a qué va a pasar cuando ellos regresen. Patricio está haciendo ejercicio y no se quita el cubrebocas. Yo veo cómo mi hijo de verdad está, ya saben, con ese sofoco que sienten los niños, no se quita el cubrebocas, saca de su bolsita el gel, yo le estoy poniendo todo el tiempo, y entonces decimos,
qué buen trabajo hemos hecho. Y no por nosotros, por todos los papás que están allá afuera, que hemos cuidado y salvaguardado la integridad de nuestros hijos y sobre todo su salud. Les estamos enseñando bien, confíen en la educación que ustedes les dan a sus hijos, confíen en las medidas de seguridad que se están tomando. Quiero pasar a algún otro comentario que tengamos de nuestro público para que nos des tus comentarios. Fer, Chilanga en Vancouver, por favor, síganla. Isabel Elsa dice, excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elsa, por estar aquí, te agradecemos muchísimo. ¿Quién más por ahí? Pues, hola, hola. ¿Están ahí? Muchas mamá cuac, espérame, por ejemplo, muchas mamá cuac, eso sí, muchas Mamá gracias. Cuac, Tania Martínez, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Carlos, que ya es fan de nosotros y de cuac también, y de Saludos Chile. Papá a Cuac, Cuac. la Chilanga, Gracias. Te Oigan, él queremos, también, voy a Carlos. echar un gol de Carlos Serrano, él también tiene un podcast muy bueno, que es El Mex en Toronto, vayan a escucharlo, también está muy bueno. Ay, súper. Oye, pues justo podemos tenerlos invitados, hubiera estado interesante también tenerlo, Charlie, cuando quieras nos ponemos en contacto y podemos tener un espacio para también nos cuentes todo este contexto que ahorita nos platicaste. Muchísimas gracias. Fer. Hola, Fer. Gracias, Fer. Lo dice por mí, seguramente. Obvio, dijo guapos, así que nada más te vio a ti. Aquí está, por ejemplo, Almudena. Hola, Almu, ¿cómo estás? Gracias, Almu. Almu, te queremos. Te queremos, Almu. Mira, Charlie ya dijo que sí. Al aire, ahí está, al aire, que todo mundo se entere. Que todo México, Toronto y Vancouver se entere. Y no nada más lo siguen en México, en Vancouver y en Toronto. Ellos tienen seguidores de muchas partes del mundo porque el contenido que tienen es increíble, es un contenido ameno que nos ha hecho la pandemia un poco más ligera. Marta Lerma dice, los peques no pueden crecer por siempre en una burbuja, toda la razón. Yo pasé por COVID en diciembre y cuidándome mucho, solo aprendí que no puedo vivir con miedo y mucho menos transmitirlo a mi peque. Gran comentario, Marta. Eso está espectacular. ¿Alguien quiere comentar lo que nos escribe Marta Lerma? Sí, fíjate que yo, mucho de todo esto es el miedo que ha ocasionado y creo que el principal factor es el miedo. Sí creo y sí coincido con Marta que el miedo es el que tal parece que te hace adquirir el bicho, la verdad. Mira, por aquí Mari Carmen también nos pone algo, Jess. Dice, además del uso de los cubrebocas, no hay que olvidar la importancia de la ventilación de los lugares para que lo consideren en las escuelas. Yo creo que una parte también de lo que hablamos, gracias Mari Carmen por tu comentario, pienso que están implementando, ¿no? Una parte de confiar, de la parte de nosotros como papás confiar, es justo que se van a seguir todas las medidas necesarias para que evidentemente tengamos lugares ventilados, niños que se puedan estar lavando constantemente las manos, distancia suficiente. Creo que ahí es donde necesitamos confiar de que los colegios están haciendo lo que les toca. Y sabes qué es que yo, mira, trabajando en una escuela, para empezar al principio me súper estresé porque dije, mis hijas están en una escuela, yo estoy en otra escuela, ¿qué va a pasar? Ok. Pero el verle la otra cara, no solamente de papá a la escuela, sino de alguien que está dentro de la escuela y ver cómo los niños funcionan y las maestras y todo esto, me sentí tan tranquila de ver que en serio a los niños le dices, no puedes compartir tu lunch, no te puedes parar mientras comiendo y tienes que mantener distancia y ves que los niños lo hacen, dices, bueno, si en esta escuela se puede, que es mucho más grande que la de mis hijas, lo pueden hacer en la escuela de mis hijos. Claro. Confían en sus maestros y confían en sus hijos, pero sí es muy importante que sepan que los maestros también tienen miedo, que la gente que está trabajando en las escuelas también se pueden contagiar y que son adultos. Estamos viendo por lo menos aquí en Vancouver que el porcentaje de contagios era mucho más alto en adultos que en niños. Sabemos que los niños también se pueden enfermar, pero tú como maestro, tú como persona que va a trabajar en una escuela, pues te da terror que te vas a enfermar, ¿no? Y ver que los maestros, aún así, todos los que trabajan en las escuelas, aún así se aventaron y que siguen las medidas sanitarias y que también tienen miedo, pero que también quieren estar con sus hijos y los quieren apoyar.
porque todo esto es con amor, ¿eh? O sea, no crean, los maestros están haciendo todo esto porque les preocupan los niños, porque sabemos que, como dijo Carlos, no solamente es a nivel académico, a nivel emocional, muchos niños, la escuela es un lugar de paz, ¿no? Muchos niños conviven más con los maestros y en la guardería que lo que conviven con sus papás, y les quitamos eso. Les quitamos el tener la convivencia con sus niños, aprender a convivir con otros niños, que es algo también súper importante, más cuando están chiquitos, ¿no? Entonces, híjole, yo sé que es un tema bien difícil porque pues sí, nos da mucho miedo, pero empiecen a confiar un poquito en lo que han hecho con sus hijos, a confiar en lo que les han enseñado, ¿no? En confiar en los maestros, el empezar a relajarse un poquito y aprender a vivir con este bicho, porque no es que se vaya a ir mañana, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a empezar a salir. Y algo que Belén siempre me ha enseñado y que siempre lo repite muchísimo es el cómo sí vamos a ir para adelante, el cómo sí nuestros hijos van a crecer en un ambiente responsable, de seguridad, tranquilos y aprendiendo. El cómo sí, yo se los cuento, mi hija, la mayor, Rosina de 10 años, en la pandemia, así como todos, o por lo menos aquí en mi casa, subimos mucho de peso. Ella es una niña de 10 años, en el que cualquier cosita se metía algo a comer. Claro, yo lo hacía, ella lo veía, ¿no? La ansiedad, comíamos. En el momento en el que regresó a la escuela, se dio cuenta que la comida no era la comida lo que le hace sentir bien, era el estar con sus amigos, el estar en otro ambiente, el que no tenía a su mamá todo el tiempo diciéndole qué hacer. Eso la relajó mucho y ahorita Rosina ya no tiene problemas de alimentación. Entonces, eso también es súper importante, el que tienen que confiar que por algo también están haciendo esto, no solamente es por la economía, no solamente es por el gobierno, es porque nuestros niños son muy importantes. Entonces, tenemos que darles la oportunidad. Hay que darle la oportunidad. Fer, ese ha sido un gran cierre. Te iba a decir cuáles son tus palabras, tu cierre, pero creo que ese es el cierre. Tu conclusión, tips que nos han servido mucho, la vida por allá en Vancouver, tu experiencia, que también trabajas en una institución educativa pública y cómo has vivido todo esto con tus hijos. Termina para cerrar el tema y después tenemos una charla comercial junto contigo, porque tú también vas a estar ahí con nosotros. Entonces, por favor. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Me despido, déjame despedir. Sí, adelante. No, que se quede con nosotros también y que promocione todo lo que vamos a decir, espera. No te vayas. Todavía no me despido. Ok, entonces no me despido. Nada más. Concluimos el tema y ahorita seguimos platicando. Perfecto. Algo que nada más quiero que sepan es que los casos aquí en Vancouver subieron cuando fue Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. No fue cuando los niños llegaron a la escuela. Entonces, esa es otra. Mantengan la responsabilidad, cuídense mucho, confíen en su escuela y para adelante, porque ahorita ya no nos toca de otra. Ya tocamos fondo, nada más vamos para arriba, para adelante, el cómo sí. Ya vamos de salida, qué bueno. Así será. Muchísimas gracias. Y ahora quiero platicarles de algo súper interesante que, como ustedes saben, y para los que no saben, vamos a tener una expo virtual el próximo 13, 14 y 15 de agosto, donde tocaremos y muchos temas muy interesantes de la mano de especialistas, de líderes de opinión, y además vamos a tener muchos productos y servicios que apoyan el buen vivir dentro del entorno de las casas de nuestros niños. Así que por favor inscríbanse. Esta expo es totalmente gratuita. Se pueden meter a www.expomimundoencasa.com. Por favor inscríbanse, les toma 1 minuto y van a tener mucha información que pueden descargar, así como ya les comenté, especialistas, líderes de opinión, va a haber muchísimas sorpresas. Por favor acompáñenos y ahora sí, muchas gracias por estar aquí, Fer. Se nos pasó el tiempo rapidísimo, casi siempre. Dime. Lo que pasa ya para despedir comentarios, porque luego nos dicen, ay, y es que no salió mi comentario al aire, ay, es que no me mandaste saludos. Almu dice que igual, te queremos, igual, muchas gracias por todo. Charlie Alba dice, confiemos, ¿sí? Nos vamos con esa palabra hoy, ¿no? Confiemos. Confiemos, por supuesto. ¿Quién más? Mi madre también que nos está viendo y es fan de Mi Mundo en Casa, mi mamá. Madre,
De hecho, tengo rapidísimo, tengo familia en California también de tema docente. Ya los vacunaron a los profesores para los niños. Obviamente no hay ahorita una vacuna como nos decía la doctora la semana pasada, pero bueno, también está viendo el tema. Ya abrieron muchas cosas en Estados Unidos también. Estadios de fútbol, por ejemplo, que yo sigo mucho los deportes, entonces bueno. También nos dice Fer, somos unos buenazos. Gracias, Fer, por dejarnos tu lugar, porque tú eres la protagonista de este live, como siempre. Muchas gracias. De todos los lives. De todos los lives. O sea, gracias por prestarnos te queremos. Y Elsa nos dice, muchas gracias, ha sido de gran ayuda todo lo que hemos platicado aquí. Fer, desde Vancouver, pues te agradecemos infinitamente este tiempo, tu experiencia, y pues nada, estás totalmente invitada a nuestra expo virtual, 14, 15, sí, dije bien la 13, fecha. 14, 15, amigos. 13, 14 y 15 de agosto. ¿Quieren escuchar el podcast de Chilanda en Vancouver? Aquí lo tenemos. Claro está. Su Instagram también, para que la sigan y para que pues ahí estemos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Oigan, no, pues Fer. muchas gracias a ustedes por invitarme y nada más les quiero dar las gracias de parte de todos los papás del mundo. Y eso quiero que lo sepan, que me encanta que no nada más lo están haciendo para los papás que están en México, también lo están haciendo para los papás que estamos en otro país y que obviamente de repente no tenemos las posibilidades o no tenemos la información de cómo, a dónde ir. Y ahorita ustedes están dando una oportunidad increíble. Así que, en serio, muchísimas gracias y qué gran trabajo están haciendo. Los admiro y los quiero mucho. Gracias por invitarme. No, muchas gracias. Y al final vamos a tener, por ejemplo, ya quedó Charlie que nos vamos a trasladar hasta el otro polo de Canadá, entonces ya sí, eso va a estar padre. Invítenlo. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias, Belges, Fer. Gracias. Gracias a todos y gracias por acompañarnos. Gracias que estén a ustedes. muy bien y excelente noche. Adiós Chao. a todos. Bye. Gracias.